Ian, al cumplir un récord de 2000 puntos en aquel juego, pensó que ya tenía asegurada su victoria e iba a reclamar su premio. Pero Melissa, que aún no demostraba sus habilidades, puso su objeción. Y aunque nadie creía que ella lo lograría, Melissa, poniendo toda su concentración, se imaginó en cada topo a los protagonistas masculinos de esta historia. Primero golpeó a Ian, luego a Jake, luego al pulguiento de Jack y por último acabó con Melody, logrando así una puntuación de 5000 puntos. Y ahora sí, pedía su premio y sin dudarlo se lo entregó a Nine, dejando a Yuri con un gran dolor. Sin embargo, Ian sabía que esto apenas comienza, solo es un juego, pero pronto se dio cuenta que esto era una batalla campal en la que Melissa venció, pero logró opacar así a ese infiel y hacer que Yuri y Nine disfruten como nunca. Así juego tras juego, Ian quedaba como el tonto y en poco tiempo ya Nine y Yuri estaban repletos de premios. El pobre Ian no quedó ni para el cuento, aunque por otro lado Melissa aún tenía algo más que hacer, y era reclamar el premio para aquellos que ganaron muchas estampillas y rompieron los récords, y el primer lugar era un anillo de matrimonio. Tras dirigirse a la oficina, el encargado pensó que uno de los caballeros que estaban con ella había ganado, pero se quedó con la boca abierta cuando Melissa le entregó los sellos de todos los juegos ganados, y ahora sí, exigía el premio, el hermoso anillo rojo, un objeto mágico, que obviamente fue puesto como premio para llamar a los clientes nada más. Pero jamás esperaron que alguien llegaría a ganarlo. El encargado le explicaba que en realidad no tienen ese anillo, y Melissa pensó que de seguro Ian pasó por lo mismo en la novela original y que de seguro con solo una sonrisa le dieron algo a cambio. Así que puso su más hermosa sonrisa, matando de miedo al encargado. Y ante tal amenaza de muerte terminó dándole a Melissa una tiara como premio final, pero no es una tiara común, sino una que había sido específicamente diseñada por una hada. Melissa recordaba que en la novela, con esta tiara que Ian ganaba, bajo el espectáculo de fuegos artificiales, este infiel se le confesaba a Yuri. Pero aunque para Melissa la tiara es muy bonita y muy significativa en este mundo, para ella no era un objeto de valor. Así que decidió animar al principito y se la colocó cual princesa, agregando que entre todos él es el más cercano a una princesita. Pero en vez de agradecérselo, el princeso se puso a lloriquear y nadie entendía por qué. En eso Nine se acercó a Melissa y le dijo que posiblemente el príncipe se sienta mal por la tiara que le puso. Melissa recién se daba cuenta que había humillado a Ian y de pronto el infiel habló preguntándole a Melissa por qué lo odia tanto. ¿No es obvio? Pero entonces Ian mencionó que suficiente humillación sintió al ser derrotado por ella. ¿Pero por qué hacerle esto también? ¿Acaso es porque él no quiere romper su compromiso? Pero si ella lo ama. Melissa no podía creer que sea tan descarado y pensaba responder educadamente. Con una sonrisa, esta vez sí dulce, le dijo que la razón por la cual ella lo odia tanto es porque es un promiscuo que se mete con cualquier escoba con falda que se le atraviesa. Lo peor es que sigue comprometido con ella y aún así trata a las mujeres como si fueran objetos. Incluso, si ve a Yuri como su verdadero amor, primero tenía que romper su compromiso con ella para luego ir tras otra. Ian le respondía que él, al ser un príncipe y próximo emperador, tenía que combinar el amor con la política. Melissa con esto se daba cuenta que este infiel solo quiere el poder de su familia, el poder de la familia Faudebrad, por lo que acercándose a él le dejaba en claro que la segunda razón por la cual lo odia es porque piensa y actúa de forma patética. Le aclaraba que hombres y mujeres de este mundo no son objetos, son personas a los cuales él debe cuidar. Además odiaba que piense que ella por ser malvada no tiene corazón, o que Yuri por ser angelical puede aceptarlo solo porque él es un príncipe. Así recordaba que Ian en realidad es hijo de una doncella, no de la emperatriz, pero se ganó el cariño de su padre y por eso es el heredero. Pero en realidad sus dos hermanos eran mucho más aptos para el trono que él. Por eso hoy Melissa le aclaraba que él no merece ser el próximo emperador, pues en la historia original Ian siempre había tenido conocimiento de que sin el poder de la familia Faudebrad no podría alcanzar el poder. Pero cuando el verdadero poder de Yuri despertó, finalizó su compromiso con
con Melissa, pues ahora tenía otro respaldo. Así que, al entender su egoísmo, hoy le aclaraba que su familia no lo apoyará si él sigue actuando así. Pero para este renacuajo la última palabra la tenía el duque, y ahora sí Melissa, con su famosa sonrisa, le contaba que si su familia lo apoyaba era porque ella lo había escogido como futuro esposo, pero su padre la complace en todo, y a él le consta. Aunque obviamente Melissa sabía que en parte mentía, pero como él no puede confirmar nada, estaba tranquila. Al final el príncipe ya no pudo seguir peleando con Melissa, y más bien le preguntaba qué debe hacer ahora. Melissa, acercándose a él, le decía que si él no está dispuesto a luchar por su pueblo y ganar la batalla, entonces mejor debe esconderse y cuidar de su cara tan bonita. Eso tuvo que doler. Melissa se marchaba y tras ella estaban Nine y Yuri con los brazos llenos de peluches. Minutos después ya daba inicio el espectáculo de fuegos artificiales. Nine y Melissa los observaban juntos, mientras que Yuri, aunque no le agradó la idea de encontrarse con sus hermanos, decidió disfrutar del espectáculo con ellos. Y así, mientras observaba el hermoso panorama, Nine se encontraba rojo como tomate. Se dirigió a Melissa con la intención de confesarle lo que siente, pero el estruendo de los fuegos artificiales no logró que sea escuchado. Y para rematar, Melissa vio al acosador de su hermano tomándole fotos a Yuri, y ahora sí, enfureció. Era otro protagonista que tendrá que patear. A la mañana siguiente Melissa estaba furiosa y frustrada porque su hermano Jake le había arruinado la noche y recordaba que Nine quiso decirle algo y ni siquiera pudo escucharlo. Pero lo que más le preocupaba a Melissa es que cuando ya por fin se había deshecho del infiel, ahora le tocaba deshacerse de su hermano, aunque sabía que las cosas se van a poner color de hormiga porque su hermano es demasiado astuto y desaparece usando magia, así que tenía que buscar una forma para que la privacidad de Yuri no se vea afectada. Además, ya estaba próximo a realizarse el concurso de cacería y esta vez Melissa iba a entrenar muy fuerte, pues es tiempo de cazar a un chico que siempre ha sido el cazador. Por otro lado, Nine pasaba sonrojado y aturdido, como deprimido. Y como Jaime lo veía así desde que fue al festival con Melissa, le preguntaba si acaso Melissa lo rechazó. El pobre Nine casi muere de un soponcio, pero lo negaba rotundamente, aunque Jaime en realidad estaba preocupada y le aclaraba a Nine que la señora es la prometida del príncipe, aunque para Nine eso no es un problema, pues a Melissa no le gusta el príncipe. Y ya superándolo, le dijo a Jaime que incluso si a Melissa le gustara a alguien más, no le importa, siempre que Melissa no lo abandone, pues él estaba dispuesto a quedarse a su lado hasta el final, porque ahora ella es su dueña. Y así le confesó a Jaime que no lo habían rechazado, sino más bien no pudo confesarse. Pasó el tiempo y finalmente el otoño había llegado. Tanto Yuri como Nini trataban de proteger a Melissa hasta del sonido de las aves. Melissa sabía que ya faltaba casi una semana antes de que comience la competencia de caza organizada por la familia imperial, en la cual cada familia aristocrática debe enviar un representante, y ese es el problema. Pero ya tenía en mente un plan para que todo salga acorde a lo planificado. Se dice que hace 150 años atrás, los demonios habían infestado el imperio de Basilois, por lo que un mago utilizando su poder había sellado a los monstruos, pero aún quedaban algunos y dado a eso fue que la familia había resuelto organizar una competencia de caza que se celebraba año tras año en conmemoración a la batalla contra los monstruos. Pero así, el día de la competencia finalmente llegó. Melissa aparecía como representante del ducado Foudevrat. Todos se quedaron boquiabiertos, más por su forma de vestir, porque obviamente no iba a cazar con vestido. En eso vio a un concursante que era muy feo, así que supuso que en esta historia los extras son feos y los protagonistas son guapos, pero hay excepciones como su hermoso Nine. De pronto ese hombre empezó a querer burlarse de ella por ser una mujer, pero Melissa lo ignoró. De pronto ese bobo la sujetó de la mano, pero Melissa lo sujetó con más fuerza, y por si eso no fue suficiente, Melissa le aclaró que ella obtuvo el permiso de su padre y del emperador para poder participar. ¿Tiene alguna objeción con esto? Y como este ya empezó a tenerle miedo, Melissa sonrió con esa sonrisa
risas maquiavélicas y dijo en voz alta que no le importa que hablen a sus espaldas, pero deben tener en cuenta que es alguien con sentimientos. Tras eso fue a comer muy tranquilita y se enteraba que ese odioso es el hijo mayor del duque Yorkshire. Pero era momento de ya activar su plan. Y con su pésima actuación decía: ¡ay, comí demasiado! Creo que me siento muy mal. Por suerte, Jonah rápidamente le siguió la corriente y mencionaba que sonaba constipada. Pero ella logró entenderla perfectamente y así permitió que Melissa se marchara al bosque. Minutos después de rastrear, finalmente ella llegó a un árbol y le pidió a su hermanito Jake que bajara o le va a dar una golpiza. Así Jake bajó y Melissa, guardando su león interior, le preguntaba si a él le gustan los conejos, porque a ella sí, y mostrándole un símbolo mágico en su muñeca, lo activaba mientras le decía que a ella le encantan mucho más que a su hermano el acosador. Y de golpe esa magia rodeó a Jake. Tras eso, el precioso acosador terminó transformándose en un tierno conejo, la presa perfecta para esta cacería. Con los minutos comenzó la cacería. Yuri estaba preocupada porque Melissa aún no regresaba. Recordaba que hace días Melissa le había pedido que la ayudara a invocar magia de transformación, pero Yuri le advirtió que como ella no posee magia, podría perder toda su magia con ese conjuro. Pero a Melissa no le importó y le pidió a Yuri que la ayudara, pues confiaba en ella, y ante esto Yuri accedió. Pero ya Yuri hoy debía ir a cazar y justo Melissa regresaba, contándole que todo ha salido perfecto, pero como necesitaba un caballo para cazar, había regresado. Además, había pasado todo este tiempo domando a ese semental y lo nombró Black, un caballo que le había lanzado muchas veces al piso, pero si logró domarlo es porque este tiene una debilidad y es Jake. Así que le prometió que si la ayuda, dejará que muerda el cabello de su hermano. Y al escuchar esto, Blake salió como alma que se lo lleva al diablo. Y mientras tanto, en el bosque estaba ese tipo odioso, diciendo que como una mujer tan débil va a cazar algo, pero se fue para atrás, cuando la mujer venía a toda velocidad y ahora tanto Melissa como su caballo parecían poseídos por el chamuco, y en un abrir y cerrar de ojos, Melissa pasó por enfrente de ellos, dejándole solo el polvo. Mientras tanto, el pobre conejito Jake pensaba que solo estaba vigilando a Yuri para disque protegerla, pero ahora se había convertido en la presa, y de pronto Melissa lo encontró. Corría tras él asegurándole que solo desea protegerlo de los cazadores y los animales. Sin embargo, Jake corría a toda velocidad para tratar de escapar de su peor pesadilla, su hermana, y recordaba que hace unos minutos pudo escapar de un lobo, porque era una simple bestia, pero en cambio su hermana era mucho más peligrosa y de seguro logrará atraparlo. En eso aparecía junto a Melissa Nene, un lobito que con magia había cambiado el color de su pelaje a café, y él también perseguía a Jake. De pronto ese adorable conejito, tras salir corriendo, llegó justo a las manos de Yuri, quien le decía que al verse tan dulce y tierno, siente la necesidad de protegerlo. Pero para alguien que no lo pide, puede ser visto como acoso. Los minutos pasaron y el tiempo del hechizo se acabó. Jake volvió a ser humano. Melissa con una sonrisa le decía que debió darle las gracias por haberlo protegido de los cazadores y de los lobos, pero su hermano le aclaraba que nunca le había pedido protección. Y justo a ese punto es a donde quería llegar Melissa, que él se dio cuenta que Yuri jamás le ha pedido que la proteja. Ahí sí te agarró. Melissa recordaba que en la novela lo que Jake hacía era bien visto. Aparecía cuando Yuri estaba en peligro, pero ahora que lo vive, lo que hace su hermano es acoso. Así que Melissa se acercó a su hermano y le aclaraba que esto no es romántico y que si él está enamorado de alguien, debía decírselo directamente. Yuri esta vez también se acercó a Jake. Era la primera vez que iban a entablar una conversación ellos dos, pero asimismo le aplicó un combo verbal épico. Primero, ella no es una mujer indefensa. Segundo, no necesita protección. Tercero, sentir que alguien la sigue es aterrador. Y por último, le pedía que se mantenga a miles de kilómetros de ella. Y así, knockout.
Tras esto, Melissa esperaba que con esta lección su hermano reaccione, aunque de la nada las trompetas empezaron a sonar. Melissa, mientras arrastraba a su hermano, pensaba: solo hay dos razones por las cuales una competencia de caza puede terminar antes de tiempo: por algún accidente grave o porque ya no hay animales que cazar. Y al llegar al lugar se dio cuenta que era la segunda razón, y quien había hecho esa montaña de animales era nada más y nada menos que el siguiente a lanzar a la basura: Jack, el pulgoso. Jack esta vez estaba ahí para demostrar su fuerza y poder, y como Melissa veía que nadie iba a intervenir, no tenía de otra que volver a darle una paliza a ese pulgoso y bajarle la moral de guerrero poderoso. Y claro que este quería volver a pelear contra Melissa. Estaba confiado en que esta vez le ganará, pero cuando Jack atacó de golpe, Melissa reaccionó instantáneamente sujetando lo que supuestamente era su espada, y así le rompió el coco a Jack. Y como lo que sujetó explotó, dejó inconsciente al pulgoso de un solo golpe. Por un momento Melissa pensó que fue su espada que se sacrificó por ella, pero no. Melissa destruyó el arma de su hermano, que la traía consigo. Y si Jake antes no se agobió lo suficiente, ahora sí estaba hecho polvo. Su arma, nombrada Mónica, quedó hecha añicos. Recién Melissa entendía por qué logró derrotar a ese hombre lobo, pues Mónica es un arma con la bendición de Dios, y ahora sí se sentía culpable. Esta vez sí estaba en un aprieto porque no sabía dónde va a conseguir un arma similar. Y aunque le decía a su hermano que le encontrará un arma nueva, para él Mónica era irreemplazable. Incluso Yuri no podía ayudarle en esto, pues aunque logren restaurarla, los poderes mágicos del arma no volverán. Melissa ahora no sabía qué hacer. Estaba entre la espada y la pared, porque delante de ella estaba un hombre lobo completamente inconsciente. Junto a ella estaba su hermano con su corazón destruido, y detrás de ella estaba Nine gimoteando porque había perdido el momento para volver a convertirse en humano. Y lo peor, ella se volvió el centro de atención de todos, pero por cosas del destino. Ian salió de la nada e interviniendo, pidió a todos los presentes que se retiren a descansar, que ya después de lo ocurrido, el ganador de la competencia será anunciado en una fecha posterior, e incluso les pidió que no mencionen nada sobre lo ocurrido en este lugar. Vaya, sí que le sirvió la sermoneada de Melissa. Además, Ian, como parte de la realeza, pensaba hacerse cargo de Jack, pero Melissa le pidió que le permita ser ella quien se encargue, y solo pedía un carruaje para trasladarlo. Además, Yuri también decidió acompañarla. Melissa agradecía tener menos un problema que resolver, pero ahora seguía vigente el problema con su hermano. Horas después, Melissa regresó a casa junto a Jack, quien aún estaba soñando con ovejitas. Aunque su padre quería saber qué ocurrió, Melissa, como estaba estresada y cansada, le dio la versión corta de todo: que ese canino que iba en la camilla es un hombre lobo el que había derrotado una vez en casa y que nuevamente se acercó a causarle problemas, y esta vez le tocó recogerlo para que no haya problemas. Y así también le presentó a Yuri. Su padre escuchó hablar a Nine y se preguntaba: ¿acaso ese mayordomo no podía hablar antes? Sin embargo, Melissa se marchó sin contarle nada más. Al llegar a su habitación, fue directo en la bañera. Quería relajarse, pero esa tranquilidad le duró pocos minutos, ya que Jonah le informaba que Yuri ha desaparecido. Melissa tenía un mal presentimiento de todo esto, así que decidió ir junto a Nine a buscarla, mientras que ordenó a Jonah y a Heine que pregunten a todos en la mansión si es que alguno vio a Yuri. Ya habían pasado horas y no encontraban un rastro de Yuri. Melissa estaba furiosa, porque aunque sabía lo que estaba ocurriendo, no pensó que el evento se llevaría a cabo tan pronto. Así fueron hasta el jardín, y todo estaba tranquilo. En eso vio a su hermoso perrito, pero al mirarlo, sintió que algo no estaba bien en él. Aparte, este no tenía el collar que Melissa le había puesto antes. Por eso, molesta, se preguntaba ¿quién demonios lo había liberado? Y se sorprendió cuando ese perro habló. Melissa, asustada, decía que era imposible que este hablara, pero quien controlaba el perro le contaba que pudo controlar a este perrito porque tiene sangre de hombre lobo. Melissa rápidamente recordaba que quien tiene la magia para hacer esto es el villano de esta historia, y este perro lo confirmaba. Él había atrapado a Yuri, y si querían recuperarla, ella, Nine y Jack debían ir a salvarla.
El villano es un malvado hombre lobo y era nada más y nada menos que Misen Potton. En la vida real, al leer la novela de esta historia, Misen era más popular que Melissa, pues Melissa solo es una caprichosa, mientras que Misen es el jefe de la familia Potton y además es el hermano gemelo de Nine. Pero hoy más tarde, Melissa le contaba de esto a Jack, quien por fin despertó, pero ni Jack se sentía capaz de poder acabar con Misen, aunque Melissa recordaba que en la novela Jack sí fue capaz de enfrentarse a su jefe, pues su poder real había despertado un poco después del secuestro de Yuri. Tras eso mató a Mise por salvarla, y se convirtió en el líder de los hombres lobos, pues se dice que cuando un hombre lobo siente fluctuaciones de emociones extremas, logran despertar su poder, como si fueran un super Saiyajin. En eso Jonah les decía que como Misen les pidió ir, entonces debe ser una trampa, pero aún así Melissa no pensaba quedarse con los brazos cruzados. Sabía que los magos y los hombres lobos son completamente opuestos y letales unos contra otros, y por eso estaba segura que Misen pondrá una barrera contra los magos, así que solamente pueden ir ellos. En eso Jonah tenía una duda, y Melissa le dijo: sí, también habrá un aumento en tu salario por el riesgo que tomarás, así que duda resuelta. Tras eso Melissa le ordenaba a Jack que los acompañe, y aunque en el fondo no quería, según él, se hacía el fuerte. Además era el único que podía luchar contra Misen. Ahora el problema que tenía era Nine, quien después de haber escuchado a su hermano gemelo, no se encontraba para nada bien. Melissa sabía que le estaba afectando la idea de entrar al territorio Potton, pues es un lugar donde sufrió demasiado, aunque en eso Nine con una sonrisa pensaba acompañarla, y ya sabía que tarde o temprano tendría que regresar a ese lugar. Ahora que todo estaba resuelto, debían alistarse para la operación liberar a Yuri. Así con las horas estos héroes con capa emprendieron su viaje al bosque de los lobos para salvar a Yuri. Mientras tanto, Yuri estaba encerrada en un cubo mágico. Escuchaba una voz en su cabeza que le pedía regresar todo a la historia original. Pero Yuri estaba harta de ser la famosa heroína. Ya no quería esto porque esta historia cada vez se torcía más y más. Y le daba pena que incluso Misen era otra marioneta de este mundo. En eso pensaba en cómo Melissa pudo cambiar tanto de la noche a la mañana. Era como si ella ya no dependiera de nadie para manejar su vida, sino que simplemente estaba trazando su propio camino. Por eso Yuri estaba segura que todos en este mundo eran marionetas, a excepción de Melissa. Y por primera vez, lo único que deseaba es que la historia original cambie y no sea el tonto de Jack quien la salve, sino su adorada Melissa. Para llegar hasta el bosque de los lobos y poder salvar a Yuri, debían utilizar la magia de teletransportación, que fue ofrecida directamente por el varón Elizabeth. Y como Melissa estaba a cargo de la protección de Yuri, tenía la responsabilidad de protegerla y esta vez rescatarla, aunque no podía teletransportarse hasta donde se encontraba Yuri, pero sí podían hacerlo hasta los alrededores de los bosques. Era un bosque extenso lleno de vegetación. Nine, que conocía bastante bien el territorio de los lobos y de toda la magia que estaba utilizando Misen, le explicó que todo era producto de la magia de los lobos, y era como si estuvieran en un universo paralelo. Melissa recordaba la historia que le contó Nine, y sabía que él debió sufrir mucho en este lugar, pero eso también ayudó, pues Nine conocía muy bien la magia de su hermano. Pero de pronto Jack se hacía el interesante, y que él según también conocía muy bien el lugar, hasta quería ser el guía, por lo que se ganó unos cuantos golpes de Melissa, y en las nachas. Melissa se arrepentía de haber traído al pulgoso con ella, porque este cachorro no hacía más que meterlos en problemas. Los hacía caer en cada trampa que había en ese lugar y hasta Jack terminaba explotando o volando por los aires. Jonah tampoco lo aguantaba, le aconsejaba a Melissa deshacerse de él, pero Melissa sabía que lo van a necesitar, pues Jack será su escudo. Pero de pronto, ese lobo baboso curioso observó un botón rojo y por más que Melissa le dijo que no lo toque, ese bobo lo presionó. Todos se murieron. Fin. Con las horas por fin llegaron al castillo del hombre lobo. Melissa estaba manchada sus manos de sangre, pero por suerte no eran de Jack, aunque ganas no le faltaron, porque cada vez ese metía la
pata y ella quería estrangularlo, pero tuvo que aguantar las ganas y lo había hecho para persuadirlo. Y así le dijo que si él va a atacar a Misen, pues si lo vence, él va a recibir el reconocimiento de todos y sobre todo de Yuri. Jack, aunque estaba un poco dudoso, decidió entrar al castillo en busca de Misen. Y así fue como Melissa había enviado al pobre Jack como cebo para que distraiga al hombre lobo y así ellos puedan entrar a rescatar a Yuri. Finalmente, Melissa junto a Jonah y Nine iban al lugar donde se encontraba Yuri mediante un atajo. Mientras que Yuri, encerrada en ese cubo mágico, estaba resignándose a que todo vaya conforme al destino original, que sea el odioso de Jack quien la salve, y así ella nuevamente regresará a la línea original donde ella es la heroína, y donde debe agradecer a su caballero. Ya la voz le decía que debe prepararse, pues seguirá siendo su marioneta. En eso Yuri vio a Melissa, a Nine y a Jonah llegar por ella. Se emocionaba, pues las personas que no deberían estar ahí llegaron por ella. Mientras tanto, Mise le había dado una tremenda paliza a Jack, aunque bueno, él también quedó un poquito herido, y por ello, él juraba que acabará por completo con Jack, pero sobre todo, esta vez acabará totalmente con su hermano gemelo Nine, para que se arrepienta de haber nacido. El apellido Potton había sido dado a todos los hombres lobo, y Nine a sus 10 años, al no poder usar magia, fue menospreciado por los demás. No importaba cuánto había aprendido sobre la magia, sin poder usarla, fue considerado un débil, a diferencia de su hermano Misen, quien poseía una magia increíble, digno de llevar el apellido de la familia Potton. Desde ese momento hicieron a un lado a Nine, prácticamente borraron su existencia del clan de los lobos. Nadie se preocupaba por él, y todos empezaron a ignorarlo, sin preocuparse si él estaba bien de salud o si estaba enfermo, si comía o no comía, y así Nine tuvo que sobrevivir como pudo. Hoy Nine recordaba esto y era un recuerdo muy doloroso, verse ahí en un rincón padeciendo frío. En eso, escuchó que Melissa decía que esto es imposible, pues ella estaba tratando de romper el cubo mágico con su espada. Yuri le explicaba que ese cubo tenía un hechizo de bloqueo mágico, por eso no podía hacer nada. En eso, Melissa le pidió ayuda a Nine, y él, tras revisar el hechizo, les contó que el usuario debe perder la vida, solo así se desvanecerá. Más claro, Misen debe morir. Melissa no quería que se derrame sangre. Le preguntaba a Nine si es que había alguna otra manera. De pronto se dio cuenta que Nine temblaba, así que tomando sus manos con una hermosa sonrisa, le decía que tiene que confiar en ella, porque ella lo protegerá. Y si no puede eliminar a Misen, simplemente unirán fuerzas para mover el cubo. Nine se sonrojaba, pero mientras ellos trataban de liberar a Yuri, Misen aparecía todo cubierto de sangre y claramente tenía la intención de acabar de una vez por todas con todos ellos, en especial deshacerse de Nine. Así Misen se burlaba de Nine, llamándolo chucho callejero. Trataba de nuevamente humillarlo y recordarle lo inútil que era, pero esta vez, como ya se había enterado que Nine recuperó su lengua y colmillo, le ofreció un trato. Le perdonará la vida y le permitirá quedarse en el castillo, pero a cambio debe acabar con la vida de esa chica. Sin embargo, Nine lo enfrentó, negándose a obedecerlo, y más bien le dejaba en claro que él ya no pertenece ni a la familia Potton ni al castillo. Cuando era niño, Nine confesó que deseaba morir. Intentó quitarse la vida una vez, pero el resentimiento lo ató a la vida y en ese momento pensó que podía vivir libre en el mundo humano. Desde entonces, Nine estudió día y noche para encontrar un mundo mejor, y hoy confesaba que su vida ahora le pertenece a Melissa. Ante esto, Misen, aunque se sorprendió, también se molestó y decidió acabar con Melissa él mismo. Lanzó un ataque sorpresa y gracias a Nine ella logró esquivarlo. Melissa aún así estaba confiada en que podrá vencerlo, pero nuevamente Misen atacó. Melissa estaba en desventaja y no notó que a su lado un círculo mágico se formó, y este causó de golpe una explosión. Nine por suerte la ayudó y Misen seguía lanzándole círculos mágicos, que por suerte Melissa lograba destruir con su espada. Tanto Nine como Melissa estaban ya agotados, y ahora sí venía el ataque final de Misen, pero sorprendentemente todos se quedaron viendo unos a otros, pues no pasaba nada. Misen se sorprendió, pues no podía usar magia. Melissa y Nine no sabían qué pasó, pero en eso Yuri golpeó el cubo para que vean a Jonah.
su salvadora. Jonah les explicaba que trajo consigo una reliquia, pues había escuchado que como la magia de un hombre lobo es prácticamente una maldición, es débil ante la bendición de Dios. Y tenía razón, por eso Melissa pudo noquear a Jack con el arma bendecida de Jake. Aunque era raro, ¿por qué Jonah tenía una reliquia tan grande? Pero Jonah le pedía actuar de inmediato, pues solo durará 10 minutos. Y ahora sí Melissa iba al ataque, pero Misen era mucho más veloz, así que igual estaba en desventaja. Así pasó esquivando cada ataque de Melissa, porque terminaría mal si llega a tocarlo con su espada, y por eso estaba intentando ganar tiempo. Mientras tanto, Melissa también estaba distrayéndolo, esperando que Jonah y Nine logren sacar a Yuri de alguna manera. Sin embargo, entre ataque y ataque, Misen tuvo una oportunidad de encajarle los colmillos a Melissa. Sin embargo, Melissa también aprovechó su descuido para apuñalarlo con su espada. Melissa aún así quedó mal. Quería hablar pero no podía, y mientras su mirada se volvía borrosa, solo podía ver a alguien llorando. Minutos antes de esto, Nine no sabía qué hacer. No podía ayudar a Melissa porque entonces Misen atacaría a Jonah y se quitaría el bloqueo de su poder. En eso Jonah le pedía a Ir que ella está bien, solo que fue tarde. Ya Melissa fue mordida por Misen. Tanto Nine como Jonah fueron a ver a Melissa, pero ella no estaba bien. Y la única persona que podía curarla estaba encerrada en ese cubo, y es Yuri. Nine estaba muy triste y Misen quiso aprovechar este momento de vulnerabilidad para por fin acabar con Nine. Así recordó que el motivo por el cual expulsaron a Nine fue por querer salvar a una cría de humano, y eso le resultaba repugnante. Y agregaba que ojalá hubiese rastreado a ese niño para matarlo. Nine, que conocía bien a su gemelo, sabía que él toda su vida siempre ha hecho cosas malas porque le parece divertido. Y en eso Misen notó que su poder despertaba. Y al ver a Nine de espaldas, no dudó en atacarlo y le pidió que esta vez, por favor, muera. Pero al atacarlo, Nine como si nada lo frenó, pues el poder de Nine había despertado. Y de un solo golpe lo lanzó contra la pared. Misen, en vez de asustarse, se emocionaba. Por fin estaba viendo la verdadera cara de un hombre lobo, y le contaba que era repugnante ver a alguien con su mismo rostro siendo débil y actuando como oveja. Pero finalmente el poder de su hermano ha despertado, y es maravilloso. Podía sentir su sed de venganza. Pero en eso Nine se acercó a Misen, preguntándole si acaso ahora puede usar magia, pues le contaba que él no está usando su magia para golpearlo, e incluso el efecto de la reliquia terminó hace mucho tiempo. Pero quizás solamente no quiere entender lo que pasó, pues la espada real de Melissa es una espada que contiene la esencia humana, y al inyectarle ese poder a él con la herida, provoca una gran reacción en su cuerpo, así que es posible que ahora no pueda usar magia. Por eso Nina entendía que Melissa permitió que él la mordiera para poder tener una oportunidad y así lastimarlo, así que Misen perdió en el mismo instante en el que se sintió más fuerte. Así que por ella, por la persona que más atesora a Nine en este mundo, era momento de acabar con Misen, pues por Melissa podía hacer cualquier cosa, incluso caminar por el mismísimo infierno. Aunque en eso, Melissa despertó y le pedía que parara, y que en vez de eliminarlo más bien le dé un fuerte golpe en la cabeza para dejarlo noqueado. Y así lo hizo, y sin piedad. Tras eso, Nine corrió a ver a Melissa, y con lágrimas en sus ojos, Melissa se alegraba de que su adorado lobito no se haya manchado las manos de sangre. Ahora lo único que quedaba era liberar a Yuri, y para eso Melissa pidió su espada. Y como ahora Misen está inconsciente, el poder mágico desapareció, y Melissa pudo liberar a Yuri sin problemas. Yuri estaba muy agradecida con Melissa por haberla salvado. Lloraba, pero enseguida curó la herida de Melissa. Mientras tanto, Nine se sentía culpable por no haber podido ayudar a Melissa. Pero para Melissa, fue gracias a él que lograron capturar a Misen. E incluso Jonah había sido de gran ayuda con la reliquia. Pero Jonah esperaba que le reembolsen el valor de la reliquia que usó. Como siempre, el dinero es lo primordial. Gracias, me gusta el dinero. Para Melissa, Jonah es un monstruo del capitalismo. Aunque claro, tiene su corazoncito. Ahora que todo había terminado, sabían que debían marcharse. Pero Melissa tenía la impresión de que se habían olvidado
olvidado de algo. Y así, con tremendo estruendo, aparecía Jack todo golpeado y lastimado. Pero al ver que capturaron a Misen, ahora se consideraba el rey, el nuevo líder de la familia Putton. Así Melissa imaginaba que él armaría una guerra en contra de los humanos. Y como Ian no se quedaría quieto, también se uniría a esta lucha. Y así empezaría una batalla que terminaría con el fin de la Tierra. Y obviamente Melissa no quería que eso pase. Gritaba. En eso Jack se acercaba a Misen, pero Melissa lo detuvo y lo quedó mirando fijamente. Jack pensó que Melissa estaba preocupada por él y que quería cuidarlo y mimarlo, pero en realidad lo que Melissa iba a hacer es darle unas clases de etiqueta a ese par de lobos pulgosos, a Jack y a Misen. Melissa desde un principio siempre había tenido sus propios planes, tener una vida feliz en ese mundo, pero para eso requería la ayuda de los hombres lobo. Pero, además de eso, tenía miedo de que esos dos puedan causar algún tipo de problema más adelante. Por eso había decidido darles unas cuantas clases de modales, como por ejemplo, cuándo no usar expresiones informales. Jack le reclamaba porque ella siempre es informal con él y siempre lo maldecía. Misen, en cambio, según seguía siendo un lobo fuerte y líder de la manada de los lobos. Así que le pedía a Melissa que lo desate y que pelee limpiamente con él. Pero Melissa, con su león interior, se acercaba a ellos, pues ambos habían roto la primera regla y ahora sí les toca su castigo. Estos lobitos por poco visitan a San Pedro, mientras que el clan de los lobos observaba cómo Melissa dominaba al líder y al segundo mejor lobo al mando, y empezaron a ver a Melissa como una diosa lobo. Pero de pronto Melissa se percató que en uno de los colmillos de Misen había una estrella tallada, y fue así como se le ocurrió la idea de amenazarlos, diciéndoles que había puesto una maldición sobre ellos, que si no la escuchan o intentan atacarla a ella o a su gente, esa maldición será efectiva, quitándoles uno de sus colmillos. Estos pobres lobos quedaron temblando de miedo, mientras que Melissa se sorprendía al ver que estos pulgosos se tragaron todo el cuento. Pero finalmente, ya era la hora de regresar a casa, y como no tenía caballos esta vez, les tocó montar lobos. Ya en la mansión, Melissa estaba tranquilamente descansando en su cuarto, tratando de por lo menos tener un poco de tranquilidad, ya que no solo había vencido a Ian, sino que también le dio una buena lección a su hermano Jake y luego salvó a Yuri de Misen. Así que todo fue demasiado para ella. Incluso Melissa había enviado a Nine y a Jonah de vacaciones, y cuando por fin parecía que iba a tener un poco de tranquilidad, alguien tocaba la puerta y estaba a punto de tumbarla a golpes. Y así le informaron que su hermano Jake estaba haciendo algo loco. Después de unos minutos, Melissa fue a donde estaba Jake, el cual lloraba frente a una tumba que le había hecho a su adorada arma Mónica. Melissa se despedía de sus vacaciones y solo rogaba que alguien le explique cómo consolar a su hermano con el corazón roto. Y ahora, sin Nine ni Jonah, la situación estaba peor, así que decidió salir con su hermano a ver si podía encontrarle una arma nueva, y se terminó encontrando con Ian, quien le comentó que estaba ahí para disculparse con cada una de las mujeres que había llevado a su cuarto, e incluso le ofreció una sincera disculpa a ella por haberla lastimado. ¿Quién es este hombre y qué le hizo a Ian? Melissa obviamente no creía mucho en sus palabras, e Ian de pronto le preguntaba que qué hacía por esos lugares. Melissa le contó que estaba buscando un arma para su hermano, el cual la perdió en la competencia de caza. Y lo demás Ian lo conoce muy bien. Por eso a Ian se le ocurrió la magnífica idea de llevarlos al Palacio Imperial, en donde tenían una bodega de armas que no habían utilizado durante algún tiempo, pues ya no han habido guerras. Ese lugar estaba repleto de espadas y pistolas. Y como Jake es parte de la familia imperial y un francotirador excelente, podía elegir la que le plazca, aunque Melissa sabía perfectamente que tendría que pagar por esa arma. Ian de pronto se dirigió a ella tratando de comprarla nuevamente con regalos, pero lo único que Melissa le dejó en claro es que necesita que le envíe una carta con sus sinceras disculpas y la ruptura de su compromiso. Pero Ian volvía a meter la pata, diciéndole que trabajara en persuadir sus sentimientos. Melissa obviamente ya no quería nada de él, pero se daba cuenta que esto de darle un arma no es más que un soborno para él. Quizás solo busca tener el apoyo de su familia como siempre. Por eso sabía que Ian no ha cambiado nada.
Ian esta vez le expresaba a Melissa que estaba decidido a demostrarle que había cambiado. Melissa estaba sorprendida, pues antes Ian había sido un cobarde y nunca le prestó atención. Pero en eso Ian avergonzado le contaba que aún guardaba la tiara que le regaló, para no olvidar el camino correcto. Además, está muy linda. Queda como todo un princeso. Melissa realmente no sabía cómo deshacerse de este mujeriego, pero de la nada Jack, con una pistola, apuntó directamente a la cabeza de Ian y le decía ya haber elegido la pistola que desea. Quería todas las armas de ese lugar excepto la que tiene en sus manos. Melissa le dio un golpe al tonto de su hermano. ¿Acaso quería dejarla en quiebra comprando todas esas armas? Por eso Melissa se disculpó con Ian y más bien le agradecía porque su hermano trabaja en el palacio, pero se fue para atrás al enterarse que su hermanito nunca llega a trabajar y que solo escogía las misiones que le apetecían. Melissa estaba furiosa y agarró a cachetadas a su hermano. Pero claro, para evitar más problemas, solo compró el arma que Jake tenía en sus manos. Tras eso, Melissa lucía preocupada, hasta que al observar unas frutas le dio ganas de comer una manzana. Jake, que la observaba, terminó ofreciéndole una. Melissa se sorprendió mucho, por un momento pensó que él se la robó y no, afortunadamente. Y a cambio de lo que hizo por ella lo llevó a comer unas brochetas. Ya en la noche, mientras Melissa descansaba, no dejaba de pensar en cómo cambió su hermano. Incluso recordaba que él le había dicho que la va a apoyar con la ruptura de su compromiso. Sin embargo, pensar en esos 4 tontos la hacían sentir agotada. Ahora estaba segura de que ahora en más vivirá la vida como ella desee vivirla. Sin embargo, alguien lejano a ese mundo la mantenía siempre vigilada. Melissa al dormir se empezó a soñar. Ella era la heroína de una novela, en donde todas las personas que leían dicha novela la obligaban a que esta heroína vuelva a repetir una y otra vez cada capítulo que estaba escrito por el autor, convirtiéndose la novela en su prisión. Ante este sueño tan extraño, Melissa despertaba con lágrimas en los ojos, pues sintió el dolor de la heroína, y por eso deseaba que, por al menos una sola vez, esa protagonista sea feliz. El otoño ya estaba llegando a su fin. Melissa había decidido pasear con su adorado perrito Red, pues antes estuvo sumamente ocupada y por fin podía darse un respiro. Así pasó con su perrito jugando y disfrutando, saltando por aquí y por allá. Las sirvientas le pedían dejar de brincar como conejo, pues es una señorita, pero Melissa las ignoraba, hasta que Nine aparecía y le pedía que tenga cuidado. Si juega de esa manera podría lastimarse, y como ya Nine le ponía esos ojitos de cachorro tierno, Melissa accedió y prometía no hacer nada peligroso. Sin embargo, en el fondo Melissa se sentía fuerte, pero bueno, le hará caso a su lobito. Un poco más tarde en la cena, Melissa conversaba con su padre para pedirle dinero, pero con tantos gastos, la pobre familia Poudebrat estaba quedando en quiebra, según Jonah. Kainey, con una hermosa sonrisa, le decía a Melissa que si necesita dinero, ella podía colaborar con lo poco que tenía ahorrado, pero en realidad, Melissa solo deseaba el permiso de su padre para comprar una mina de oro. En la novela original, quien adquiere esa mina fue el duque Melody, y luego se la da a Yuri como regalo de compromiso. Su padre no se sentía seguro de confiar en Melissa porque no había nada que pruebe que ella está diciendo la verdad. Melissa, con su cara de convencimiento, le decía que lo único que le gustaría es poder contratar a algunos mineros, ya que ella no tiene conexiones en eso. Jonah le recalcaba que ella no tiene conexiones de nada. Incluso en los círculos sociales es una piedra al borde del camino. Melissa ya solamente la callaba, pero a su vez le preguntaba ¿cómo es que ella obtuvo esas reliquias tan caras? Sentía tanta curiosidad por saber quién es ella en realidad, pero de pronto sus pensamientos fueron interrumpidos por su padre, quien le decía que antes de proceder a la excavación deben primero verificarla. Melissa, luego de obtener lo que quiso, se levantaba de la mesa. Sabía que como buena hija tendría que esperar hasta que su padre termine su comida, pero como él durante su infancia nunca le había brindado ni un poquito de cariño, entonces ella no tenía por qué ser una buena hija, y por eso la pequeña Melissa, que lloraba por un poco de afecto, le había prometido que nunca lo va a llamar padre hasta el final.
Ya en la mañana siguiente, Melissa empezaba su entrenamiento de esgrima junto a su maestra, Carter, una espadachín increíble. Además, es un ex caballero imperial. Ella estaba muy feliz de poder enseñarle a Melissa para que sea un gran caballero como ella, pero Melissa le contó que ese no es su sueño. Solo quería practicar porque le gusta la espada y además podría ser de ayuda en cualquier momento. Carter se disculpaba con Melissa por haberla malinterpretado, pero Melissa feliz lo único que quería es que su maestra le enseñe todo sobre el manejo de la espada, y para eso hicieron una apuesta. Si Melissa llegaba a ganarle a Carter, ella tendría que decirle por qué se había salido de los caballeros imperiales, y así empezaba la pelea. Carter, como una experta, con cada estocada que le daba a Melissa la dejaba muy adolorida, pero ni así Melissa se rendía, y no fue hasta que Jaime apareció muy asustada que estas dos dejaron el entrenamiento. Melissa estaba feliz porque Jaime había llegado en el momento preciso, pero así ella le informaba a Melissa que la mina de oro que había mencionado antes había sido tomada por el duque Melody. Melissa no se preocupó, aunque fue más rápido que lo que ocurrió en la novela original. Aún así, tenía tanto por hacer. Por eso decidió finalizar el entrenamiento y llamó tanto a su adorado Nine como a su sirvienta. Horas después, Melissa se reunió con Nine, Jonah y Jaime, porque había un asunto importante que tratar, y es que debían adelantarse a cualquier movimiento que haga Melody. Por eso debían poner un vigilante. Jaime de la sombra escupió el té sin darse cuenta, y Melissa en su pensamiento sabía que si Melody se adelantó a su movimiento, es porque en su mansión hay un espía. Melissa estaba consciente que Melody, tras la humillación que le hicieron, no se iba a quedar quieto. Por eso seguramente la están vigilando entre las sombras, esperando una oportunidad para vengarse. Así que es justamente por esa razón que Melissa le tendió una trampa e hizo que él comprara una mina falsa, ya que quien había encontrado esa mina fue Nine, y solo ellos dos sabían de la existencia de esa mina. Por eso ahora estaba convencida de que había un espía en su casa, y debe ser aquel que estuvo durante la cena. Jaime sin rodeos mencionó que durante la cena estaba la sirvienta Belinda, y Jonah le preguntaba a Melissa si, entonces, la última vez que hablaron solo era para poder despistar al espía. Y sí, pero Nine se sintió desplazado. ¿Cómo es que él no sabía nada sobre esa reunión? Melissa se puso nerviosa, había olvidado contarle, pero le dijo a Nine que en realidad al protagonista principal se le informa al final. Y ahora sí, ya valió quesito. Su Nine se enojó y Melissa, para contentarlo, prometió comprarle algo delicioso. Nine le expresaba que cualquier cosa que le dé estaba bien, pero Melissa quería darle algo que realmente le guste. Pero Nine agregó que cualquier cosa que venga de ella será perfecto. Melissa luego de esto le pidió un enorme favor a Nine, que averigüe sigilosamente y sin ser descubierto quién ha estado comprando veneno por órdenes del duque Melody, y también quiere saber qué tipo de veneno es. Melissa le contó a Nine que seguramente el espía estaba esperando la oportunidad perfecta para matarla. Melissa lo sabía porque esto sí pasa en la historia original, pues la Melissa original trata de vencer a Yuri financieramente, pero Melody frustra sus planes, y luego Melissa es acusada de querer hacerle daño a Yuri. Es por eso que ese tonto decide eliminar a Melissa con veneno. Dado a eso, la Melissa actual ahora tenía esa ventaja. Sabía que si la utilizaba correctamente podría deshacerse del duque y también obtener sus riquezas. Pero sí necesita saber qué tipo de veneno es el que Melody usará para poderle dar esa información a Yuri y ella pueda realizar un antídoto. Pero de pronto Nine la miraba con ganas de darle unas cuantas nalgadas, porque nuevamente quería ponerse en peligro, y por más que ella le decía que Yuri la ayudará y que no morirá, a Nine el solo hecho de que ella pondrá en riesgo su vida lo tenía con el alma en un hilo. Melissa estaba confiada porque Yuri le había garantizado su seguridad. Nine esta vez le gritaba que no le importa lo fuerte que es ella, debía entender que podría salir lastimada y morir, y Melissa esta vez le aclaraba algo a Nine: él no tiene el derecho a retenerla, más bien es ella quien, si tuviera que protegerlo, lo haría, es su deber como maestra. Y de manera muy brusca le preguntaba: ¿tú eres mi mayordomo o mi amigo? Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! Melissa sabía que realmente se pasó. De pronto Nine se levantó. Entendía lo que dice, pero como siempre se lo ha dicho, si la señorita Melissa le da algo, aunque sea veneno, no le importa. Él lo beberá, pero prefería que ella no tome ningún veneno. Así estuvo a punto de decir más, pero prefirió disculparse y marcharse.
A la mañana siguiente de este incidente, Melissa estaba descansando del entrenamiento, cuando Carter se le acercó para preguntarle si había ocurrido algo entre ella y el mayordomo. Pues antes apenas terminaba el entrenamiento, corría a hacer una y otra cosa por ella, pero esta vez él estaba ahí parado esperando órdenes. Melissa le contaba que había pasado algo ayer, pero que no fue muy grave como para que le ignore. Carter le aclaraba que cuando surgen conflictos así, la única forma de arreglarlo es despidiendo al mayordomo. Pero Melissa ni siquiera podía pensar en hacer eso. Sin embargo, Carter ya intuía lo que estaba pasando y el por qué este par andaban así. Y como ella se había hecho amiga de Melissa, quería saber qué había pasado en realidad. Melissa, aunque no podía contarle a detalle todo lo que ocurrió, le explicó lo más esencial y así fue como Carter se dio cuenta que Melissa no tiene ni un tantito de tacto para tratar con los hombres. Y ahora entendía por qué el pobre Nine estaba tan furioso con ella. Por eso le expresaba que su mayordomo está muy preocupado por ella. Y ella ni cuenta se da. Pero para Melissa, Nine no tendría por qué estar preocupado por ella. Carter notaba que Melissa realmente no se da cuenta de nada, así que tendrá que explicárselo con manzanas. Por eso terminó con el descanso y le pidió tener un duelo. Y ahora sí, Carter, sin tener piedad, inició con la lucha. Tras una larga lucha y estocada tras estocada, finalmente quien venció fue Melissa. ¿Y cómo lo logró? Carter pensaba esta vez confesarle la razón por la cual dejó de ser un caballero imperial. Y así le apuntaba el motivo. Y era ese mago guapo que llegó en su alfombra mágica. Y su nombre es Roddy, el hermano de Yuri. Carter le contaba a Melissa toda entusiasmada que como los caballeros imperiales no pueden tener pareja, pues ella decidió dejarlo, para así poder estar con su gatito. Y Carter le contaba toda su historia romántica del cómo ella conoció a Roddy. El pobre muchacho se ponía rojo, pues es muy tímido, y más ante los halagos y tantos mimos de su mujer. Pero lo que Carter quería demostrarle a Melissa es que aunque ella es un caballero imperial muy fuerte y hábil, y Roddy es un mago muy poderoso del imperio, ambos sentían miedo de que uno de los dos salga lastimado. Es por eso que se preocupaban el uno por el otro e incluso siempre tratan de protegerse, tal como Nine lo hace con Melissa. En eso Carter se acercaba a Melissa y le indicaba dónde está Nine. Esto la sorprendió y así Melissa se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo realmente con Nine. Pasaron días y Yuri ya estaba agregando a su menjurje 2 colas de lagarto, un cuerno de unicornio, 3 alas de hada y muchos bichos más. Todo para crear un antídoto mágico medicinal. Melissa, para desviar un poco sus pensamientos, le hablaba sobre cómo avanzaban sus planes. Pero Yuri se daba cuenta que Melissa esta vez había llegado sola, sin Nine. Melissa estaba tan distraída y sonrojada, recordaba que su maestra Carter le hizo ver que en realidad Nine está enamorado de ella. Pero como Melissa había pasado durante muchos años viviendo sola, no sabía nada sobre el romance. Yuri, al verla así, le preguntaba si le ocurre algo, pero Melissa le dijo que no, solamente era raro venir sin Nine. Y para Yuri, eso es lo mejor, tener a Melissa solo para ella. Pero ahora debían concentrarse en solucionar el problema que estaba en sus manos. Y así Melissa se despedía de Yuri, pensando que ahora sí estaba decidida a seguir adelante para que sea posible cambiar algo en esta historia y poder tener un final perfecto, aunque Yuri, al quedarse sola, volvía a decaer un poco. Mientras tanto, en la mansión Faudebrad, una de las empleadas lloraba, arrepintiéndose de todo lo que había hecho, pero todo lo que estaba haciendo lo hacía por sus hermanas, ya que no tenía para alimentarlas, y el malvado Melody se había aprovechado de su situación. Al inicio le dio este trabajo a cambio de cierta información, pero nunca imaginó que llegaría a ser el títere de ese hombre. Ahora ya no podía negarse a cumplir su orden, o sus hermanas pagarían las consecuencias, aunque jamás esperó encariñarse con Melissa, y ahora tenía que matarla. Mientras lloraba le pedía perdón, pero no quería que su familia salga herida, aunque de la nada Melissa apareció y vio a esta sirvienta llorando, quien es nada más y nada menos que Jaime. Al verla rápidamente se arrodilló ante Melissa, quería explicarle todo, pero Melissa le dijo que todo está bien, pues ella ya sabía sobre esto.
Al momento Melissa le comentaba que normalmente los sirvientes nunca están tan cerca de ella, así que fue fácil deducir quién era el espía de Melody. Melissa, ahora que lo confirmaba, quería saber si la forma en cómo ella la trataba también fue una mentira. Heine le juraba que no, que todo lo que hacía por ella es porque lo deseaba. Melissa en el fondo sabía que Heine no es una mala persona y que fueron las circunstancias las que la llevaron a cometer esos errores, de incluso culpar a otra sirvienta de lo que ella misma estaba haciendo. Pero Melissa también comprendía que todas las expresiones que ella le mostraba no eran falsas. Heine, por lo que había hecho, estaba dispuesta a recibir cualquier castigo, pero Melissa aún no había decidido qué hacer con ella, pero sí la iba a utilizar para que ella se convierta en doble espía. Y por ahora esperaba que cumpla con las órdenes de Melody. Sí, exactamente lo que le pidió, que la matara, y solo así podrán arruinar a ese criminal. A la mañana siguiente, en el entrenamiento, Melissa suspiraba. Se encontraba tan distraída porque, aunque todo lo que había planeado estaba marchando perfectamente, la situación con Nine no había avanzado ni una pizca. Sentía remordimiento por lo que le había dicho, y ahora sí Melissa sentía el dolor de que alguien la evite tal y como ella lo hizo una vez con Nine. Al final, por el pequeño empujón que le dio Carter a Melissa, ella entendió que no debe dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Y como no tenía ánimo para entrenar, decidió que era momento de reconciliarse con su adorado Nine. Sin embargo, era incierto qué ocurrirá después. Si Nine luego de esto seguirá siendo su mayordomo o no, pues hoy tenían que definir sus sentimientos, y dejando el entrenamiento, fue en busca de Nine. Mientras tanto, el pobre Nine estaba en su habitación arrinconado. Jonah quería que él salga de esa habitación, pero él, por todo lo que había pasado, se sentía triste. Pensaba que por lo que le había dicho a Melissa, ella ya no quería que él esté a su lado. Por eso la había estado evadiendo e incluso ya había empacado todas sus cosas. Pero como Jonah conoce muy bien a Melissa, sabía perfectamente que ella sería incapaz de correrlo. En eso escuchó la voz de Melissa llamando a Nine, y Jonah estaba segura que los sentimientos de Melissa por Nine jamás fueron de una simple amistad, así que le pedía que no la evite más y que hoy vaya con ella. Así Nine corrió a ver a Melissa, quien al verlo estaba muy feliz. De la nada le pidió ir a una cita. Quería ir a comer algo rico tal como se lo había prometido y esperaba hablar mientras comen. Nine aún así estaba asustado. Pensaba que quizás desea echarlo por haber cruzado la línea, pero él estaba tan obsesionado con Melissa. Por eso la evitaba, esperando matar ese lado egoísta que tiene. Sin embargo, hoy no podía ocultarlo más y aceptaba salir con ella. Y como para ambos esto del amor es algo nuevo, se sonrojaban y esperaban que este día sea un día grandioso para los dos. Con las horas empezaron su misión cita, algo desconocido para ambos, y dado a eso no sabían ni a dónde ir o qué hacer. Nine, como siempre, era feliz con tan solo estar con Melissa. En eso Melissa vio un lugar elegante, así que pararon el carruaje. Al bajar Melissa, como toda una dama, ayudó a Nine a bajar. Todo estaba saliendo perfecto hasta que ingresaron a ese restaurante, que era exclusivo para parejas. El amor se sentía en el aire y le recordaba aquella vez que su padre decoró el salón de rosa y hasta él se puso un atuendo rosa. Todo para conversar con su hija. Ante lo cursi, Melissa quería salir huyendo y pensaba que Nine iba a estar incómodo, pero él lucía muy entusiasmado. Al verlo tan lindo, sonrojado, no tuvo corazón para decirle que se fueran de ahí. Así la encargada los llevó a una mesa, pero al decirle a Melissa que su novio es lindo, ella se sonrojó, aunque mucho más Nine. Sin embargo, Melissa no podía ni abrir sus ojos. Apenas comprendía que todo lo que Nine ha hecho por ella es porque está enamorado de ella. Ya luego, sentados en una mesa, Melissa sentía como si su cabeza estuviera dando vueltas como un armadillo, porque en su cabecita ya las emociones del romance estaban en alerta roja. Melissa había estado tan distraída que ni siquiera se preocupó por ordenar la comida, así que Nine lo había hecho por ella. Ante esto, las alarmas del romanticismo llegaron al 100%, así que debía tratar de calmar su cabecita loca. Por eso decidió disculparse por aquel día que lo hizo enojar.
Entendió tarde que fue muy grosera. Le explicaba que sus planes no van a cambiar, pero sí le prometía que todo saldrá bien y ella no resultará herida. En eso Nine también se disculpaba porque había sido muy tóxico, pero ahora comprendía los motivos por los cuales hacía esto. Melissa no esperaba esta respuesta. Aún así ella se disculpaba, pero él insistía que fue su culpa, pues él no es más que un insignificante mayordomo. Melissa se arrepentía de haber insinuado eso, pero al ver que ahora era Nine quien trazaba una línea, le preguntaba sin rodeos: «Yo te gusto, ¿verdad?». De golpe la mesera llegaba con el pedido, pero al ver que interrumpía algo importante se marchó, pero ya todo se fue al carajo. El momento romántico se había esfumado. En eso Melissa le decía que si es difícil de responder que no lo haga, pero de pronto se dio cuenta que Nine estaba cubriéndose los ojos, no porque estuviera llorando, sino porque era la segunda vez que iba a hablar de sus sentimientos. Melissa no entendía cuándo le había dicho algo, o quizás se lo dijo a alguien más. Pero Nine, aunque pertenecía a la familia de caninos, no era tan perro como Ian. Así que levantándose de la mesa esta vez, el lobito acechó a su presa y frente a Melissa le confesaba que ella le gusta. Le expresaba una y otra vez que es la primera vez que dice estas palabras, y mientras la acariciaba, este lobito pensaba que desea comérsela, saborearla, aunque después ya se disculpaba con ella por haber sido tan maleducado. Pero Melissa solo se sonrojaba. Nine, al no escuchar respuesta, le dijo a Melissa que si esto le incomoda no volverá a decírselo, pero que no lo aleje de ella. Al día siguiente, después de esta cita, ambos, al cruzar las miradas, se sonrojaban. Este lobito hacía que Melissa recuerde lo sucedido y de cómo ella, ante sus palabras, se negaba a respirar. Nine pensó que ella no tenía sentimientos por él, así que le pedía que olvidara todo, pero Melissa nerviosamente le dio a entender que sí siente algo por él. Nine comprendía que ella aún está confundida, así que le aclaraba que no esperaba inmediatamente una respuesta. Iba a esperar a que ella esté lista. Así quizás él pueda en ese momento confesarse adecuadamente. Con todo el romanticismo de este lobezno, Melissa quedaba incluso congelada. Horas más tarde, Yuri le mostraba a Melissa la invitación que le había llegado. Era para una fiesta de té en la casa del duque Melody, y era mucho más pronto de lo esperado. En eso Yuri mencionó que gracias a que sabía qué veneno usará, será más fácil terminar el antídoto, aunque igual ella es excelente con eso. Así Nine empezó a mandarle indirectas porque él ayudó, y Melissa ya no podía soportar que estos dos se sigan llevando mal. Pero bueno, era momento para empezar con la cacería del pavo real descarado. Finalmente llegó el día de la fiesta de té, y a su vez la venganza de Melissa. Antes de partir, Melissa le aseguraba a Jaime que su familia va a estar bien, y que hoy era su última oportunidad, así que debe obedecer al duque en todo. Y para alivianar su tensión sonreía, aunque macabramente como siempre. Ya de camino a la dirección que les había dado el duque Melody, Melissa escuchó que el cochero mencionó que trajo un caballo mucho más rápido. Melissa ya sentía miedo, y al mirar para afuera ahora sí sintió el verdadero terror, pues el caballo del cual hablaba el cochero es Black, el mismo de la cacería, quien quería vengarse de Melissa porque no le permitió masticar el cabello de Jay como lo había prometido. Así que Black, el caballo poseído por el chamuco, fue más veloz que un auto de carreras, y llegaron al lugar en tiempo récord. Eran 2 horas, pero lo hicieron en una. Jaime sentía tantas náuseas mientras que el otro caballo estaba medio muerto. Y si Melissa lucía bien, es porque Nine la protegió durante todo el camino. Pero los que estaban a punto de irse con San Pedro eran Jonah y el cochero. De pronto Melissa se asombraba al ver la casa lujosa de Melody. En eso, el mayordomo llegó corriendo, pues ellos habían llegado más pronto de lo acordado. Así los guiaba y todo ese lugar era hermoso, maravilloso, y al llegar al invernadero notó que Melody realmente demuestra su riqueza. Y así aparecía ese odioso ostentoso. Melody ya le daba la bienvenida, aunque bueno, en el fondo ninguno de los dos se soporta. Así la invitó a sentarse, recordándole que llegó 1 hora antes de la hora acordada. Ya estos dos estaban muy incómodos, esperando con ansias que llegara la protagonista, y después de ya varios minutos Yuri por fin aparecía. Rápidamente ella se sentó junto a Melissa. Melody les dio la bienvenida y tras eso, no dejó de mirar a Yuri con una cara malévola.
Melody así empezó disculpándose, según, con las dos. Pero Melissa sabía que este es un hombre de doble cara. Estaba muy molesta, pero cuando Yuri tomó su mano, decidió continuar. Así Melody retomó su plan. En vista de que Melissa no tomaba el té que él le sirvió, esperaba que tomara el té servido por una de sus sirvientas. Así Heine, nerviosa y asustada, empezó a servirle el té a Melissa. Melissa esta vez pensaba acabar con él, así que lo tomó sin dudar. Melody lucía tan satisfecho, todo salía como lo había planeado, y de golpe Melissa empezó a toser sangre. Yuri en su momento siempre había tratado de escapar de las manos de este obsesivo compulsivo, pero una y otra vez terminó siendo enjaulada y tratada como si fuera una muñeca para él. Dado a la posición de este hombre, sin importar cuánto ella se resista, este era el destino de Yuri, a menos que ella elija a la realeza, quien es la única que estaba por encima de este hombre. Pero hoy, Yuri corrió hacia Melissa, preocupada porque ella no despertaba. Tenía miedo de que su antídoto no haya funcionado, pero a su vez tenía la esperanza de que Melissa sobreviva. De pronto el malvado Melody se acercó a Yuri. Yuri lo enfrentaba diciéndole que qué le había dado a Melissa, pero según este hombre era inocente. Bebía el té que le sirvieron a Melissa y él estaba bien. Obviamente Yuri entendía que envenenó la taza, no el té. Yuri aún así lo culpaba, pero al ya no tener a su protectora, este mostró su verdadero ser. Yuri se sentía mal porque nuevamente sería enjaulada y moriría en ese lugar. Recordaba todos los momentos felices que vivió con Melissa, mientras que este malvado hijo de su madre le decía que ahora sí, él podrá hacer con ella lo que desee y que estaba seguro que se quedará a su lado porque la encadenará y si trata de gritar, le cortará su lengua. Yuri se sentía nuevamente sin salida y pensaba que, por su absurda esperanza, llevó a Melissa al límite, pero de pronto Melissa despertó y con un golpe lo enviaba a volar a Melody, culpándolo esta vez de haber tratado de asesinarla. Y le dejaba en claro que nadie podía obligar a Yuri a que llene sus espacios en blanco, porque ella es la dueña de su propio destino. Melody, todo golpeado, no podía creer cómo es que Melissa se salvó de la muerte, pero este tonto estaba feliz porque según él, Melissa no tiene pruebas para culparlo y le echaba toda la culpa a Heine. Melissa, que ya tenía todo planeado, le pidió a Heine que hable, que aunque ella tenía miedo al ver la cara de ese hombre, terminó confesando que estaba actuando bajo las órdenes del duque Melody y que él planeó todo para eliminarla. Melissa se acercó a Heine y la tranquilizó, diciéndole que sus hermanas estaban a salvo. Melody estaba furioso porque lo había traicionado, pero Heine, esta vez, tomando valor, lo enfrentaba, diciéndole que incluso tiene todas las cartas que le había enviado, sobre todo la que tiene el plan de eliminar a Melissa. Melody, solito, acababa de cavar su propia tumba, pero como no era un hombre que se deja vencer tan fácilmente, pensaba que hoy nadie saldrá vivo de ese lugar, y así llamó a sus hombres enmascarados para que maten a todos ahí. Melissa lucía tan feliz. Le aclaraba que es algo desafortunado que haya cubierto sus caras. Melissa así les pedía atacar a Melody, pues todos los mercenarios que él contrató son caballeros imperiales, gente a cargo de Jake, y ellos escucharon todo. Ahora sí, llegaba el final para Melody, pero de pronto este malvado sacó una pistola y disparó directamente a Melissa, aunque afortunadamente tanto Yuri como Nine la protegieron. Melody, furioso, le gritaba a Yuri que cómo podía ser ella propiedad de una villana, pero Yuri le dejaba en claro que ella no le pertenece a nadie, sino a ella misma. Y así el pavo real malvado terminó tras las rejas, sin dinero y sin Yuri, mientras que Melissa terminó quedándose con toda la fortuna de este hombre. En eso Melissa se acercó a Yuri para ver si estaba bien, pues todo fue gracias a Yuri, pero nuevamente ese ser le hablaba a Yuri y le pedía ir por el otro protagonista masculino, y así su historia se volverá a repetir. Yuri esta vez no pensaba hacerle caso a esa voz. Quería dejar de ser la heroína y vivir por ella misma. Así que hoy le agradecía a Melissa por haberla salvado. Y desde ese día, Yuri por fin se sentía libre. El invierno llegó. Melissa en su oficina no dejaba de mirar a Nine por lo guapo que es.
Nene, al darse cuenta, también la observó, pero ella hizo de cuenta como si estuviera trabajando, Hasta el que escribes, hasta el que escribe. ya que aunque la historia estaba llegando al clímax, aún faltaba una parte muy importante, y era la guerra entre los humanos y los monstruos, algo que tiene que pasar antes del final feliz. Pero en sí, lo que le preocupaba a Melissa era saber dónde estaba el gran mago que había sellado a los monstruos. Además, esta vez la historia había cambiado por ella. Ya uno de los protagonistas está en la cárcel y los otros ni siquiera sabían cómo luchar. Ahora la única que quedaba como heroína era ella, porque incluso Jack no había logrado su despertar. Melissa se sentía un poco frustrada, porque las cosas habían cambiado demasiado, pero también sabía que si tuviera la oportunidad de volver a retroceder en el tiempo, lo volvería a hacer tal cual, con tal de obtener su libertad. De pronto toda esa ansiedad y estrés desapareció al ver a su adorado lobito. Por otro lado, Yuri y Jonah se comunicaban a través de una bola de cristal. Por ese medio, Jonah informó a Yuri que Heine fue despedida de la mansión, pero a su vez le habían conseguido un trabajo en el mejor restaurante del imperio. Yuri, aunque se sentía feliz, la voz en su cabeza no dejaba de murmurarle que ella es la verdadera heroína, no Melissa. Pero Yuri no quería escucharla. De pronto, Melissa llamaba a Jonah, así que tuvieron que cortar conexión. La guerra contra los monstruos iba a suceder pronto. Melissa obviamente no quería convertirse en heroína, pero sí tenía que salvar a sus amigos. Además recordaba que en la historia original son los 4 protagonistas masculinos quienes asumen el papel para derrotar a los monstruos. Sin embargo, durante esta guerra muchos sirvientes mueren, y entre ellos, Jonah. Por eso es que ella nunca se va a rendir. Así que decidió hablar con el duque para contarle que el sello que sostiene a los monstruos estaba por derribarse y que pronto serán atacados. El duque no le creía, pensaba que ella solo bromeaba. Melissa no sabía qué hacer porque la mayor parte del poder que ella tiene proviene de su padre y, claro, de su hermano Jake, mientras que ella solo es una chica que nació en cuna de oro, así que no sabía cómo convencer a su padre. En eso, Jonah intervino, diciéndole que había un oráculo que revela el ataque de los monstruos. Ante esto, el duque no pudo dudar y ahora pedía a Jonah más detalles. Jonah, en cambio, le cedió la palabra a Melissa para que le diga al duque lo que quiera. Melissa, aunque estaba sorprendida, le mostraba los planos donde atacarán los monstruos. Era un pequeño pueblo llamado Liptun. Minutos después, Melissa le preguntó a Jonah por qué había hablado sobre el oráculo, porque claramente Jonah había mentido, y Jonah le dijo que hay una razón por la cual mencionó eso, pero si no se lo dice, ¿podría dejarlo pasar? Melissa, según conocía toda la vida de Jonah Witherball, sabía que ella entró a trabajar en su casa después de que su familia fue destruida, pero como sabía que el tema debe ser muy delicado para Jonah, no iba a preguntarle nada. Aunque en su cabeza habían tantas preguntas que hacerle. En eso, Jonah le preguntaba si en realidad no le pareció extraño cuando ella mencionó el oráculo. Melissa ni siquiera le prestó atención porque ella es atea, pero Jonah le contó que en este mundo hay algo parecido a un dios. Y es un hijo de puta. No enfrente de los niños. Pues es un dios que ignoraba totalmente la voluntad de Jonah. Incluso terminó siendo amada por esa persona. Y como odiaba eso, ella escapó del templo. Y pues Jonah es nada más y nada menos que la Santa Jonah. Ella era alabada por su posición, pero como no le interesaba nada de eso, había escapado. Pues no le gustaba que todo el mundo le pregunte si ella habla con Dios. Melissa, que comprendía la situación, lo dejó pasar por alto, porque ahora lo más importante era estar preparados para la guerra que se avecina.